La noche en que mi padre anunció que iba a vender Navarro Materiales, yo estaba sentada a 3 metros de él, con una copa de vino en la mano y una carpeta azul cerrada sobre mis rodillas. Nadie en aquella mesa sabía que la empresa que acababa de ofrecer 42 millones de euros por el negocio de mi abuelo era mía. Mi padre, Javier Navarro, levantó la copa y sonrió como si por fin hubiera conseguido resolver el problema que llevaba años evitando. Era la cena de Navidad y habíamos vuelto a Alcalá de Henares para reunirnos en la casa familiar. Mi madre estaba a su derecha, mi hermano Mateo estaba enfrente de mí, revisando el teléfono cada pocos minutos. Yo llevaba 8 años viviendo en Valencia y había aprendido a no esperar demasiado de aquellas reuniones, pero aquella noche había aceptado asistir porque sabía que algo importante iba a ocurrir. Mi padre golpeó suavemente la copa con una cuchara. «Quiero contaros algo antes de que terminemos de cenar», dijo. Mi madre dejó los cubiertos sobre el plato. Mateo levantó la mirada. «Navarro. Materiales se vende». Durante unos segundos nadie habló. Yo miré a mi padre y después a mi hermano. Mateo fue el primero en reaccionar. «¿A quién?», preguntó. Mi padre respiró hondo, orgulloso de la respuesta que estaba a punto de dar. «A una empresa tecnológica llamada NexoBuild Iberia». Sentí que mis dedos apretaban la carpeta azul. Había esperado ese momento durante meses, pero escucharlo en voz alta seguía siendo extraño. Mi padre continuó hablando de la oferta, de la estabilidad para los empleados y de que finalmente podría retirarse. Entonces miró hacia mí. «Y antes de que alguien piense en el futuro de la familia, quiero dejar algo claro. Clara no va a recibir nada de esto. Ella decidió marcharse hace 8 años. Mateo se quedó. Mateo trabajó aquí. Mateo es quien merece continuar con el legado». Mi madre bajó los ojos. Mateo no dijo nada. Yo tampoco. Mi padre parecía satisfecho, como si acabara de cerrar una conversación pendiente desde hacía años. «Papá», dije finalmente, «¿cuánto tiempo llevas negociando?» «Lo suficiente». «¿Y ya está firmado?» «Todavía no». «Entonces todavía hay algo que hablar». Mi padre sonrió con cansancio. «Clara, no conviertas esto en otra de tus discusiones sobre cómo debería funcionar una empresa». Abrí la carpeta. No saqué los documentos, solo la dejé sobre la mesa. «No quiero discutir». Él frunció el ceño. «Entonces, ¿qué quieres?» Lo miré directamente. «Quiero decirte quién es realmente NexoBuild Iberia». Mateo dejó el teléfono sobre la mesa. Mi madre levantó la cabeza. Mi padre esperó. Yo respiré una vez y dije, «Es mía». La expresión de mi padre cambió de inmediato. No fue un gesto dramático. Fue algo más pequeño. Primero dejó de sonreír. Después miró a Mateo. Luego volvió a mirarme. «¿Qué has dicho?» «NexoBuild Iberia es mi empresa, y la oferta de 42 millones de euros la hice yo». Mateo soltó una risa breve, nerviosa. «Eso no tiene sentido». «Sí lo tiene». «¿Tú?» «Sí, yo». Mi padre se levantó de la silla. «No voy a venderte la empresa. No te estoy pidiendo que me la vendas como hija. Te estoy haciendo una oferta como compradora». Él negó con la cabeza. «Esto es exactamente lo que siempre haces. Tomas una decisión y luego quieres que todos aceptemos que era la correcta». No respondí, porque para entender aquella noche había que retroceder muchos años, hasta cuando yo todavía creía que algún día mi padre miraría mi trabajo y vería algo más que una hija que debía apartarse para dejar sitio a su hijo. Mi abuelo Manuel había fundado Navarro Materiales mucho antes de que yo naciera. El primer almacén era pequeño, con paredes de ladrillo sin pintar y un despacho donde cabían apenas 2 personas. Mi padre creció allí. Yo también pasé gran parte de mi infancia allí, aunque nadie lo hubiera considerado oficialmente trabajo. A los 10 años ordenaba facturas. A los 12 sabía distinguir tipos de cemento. A los 15 podía atender a un cliente mientras mi padre descargaba mercancía. Mi hermano Mateo, en cambio, casi nunca aparecía por el almacén cuando era adolescente.
Él tenía otros intereses. Quería estudiar administración y viajar. Mi padre siempre hablaba de su futuro con una confianza que nunca utilizaba cuando hablaba del mío. «Mateo algún día llevará esto», decía. Yo lo escuchaba desde la caja y seguía haciendo las cuentas. Nunca protesté. Pensaba que el tiempo cambiaría las cosas. Cuando cumplí 29 años, propuse algo que llevaba meses preparando. Había visto cómo pequeñas constructoras empezaban a usar programas digitales para controlar pedidos, inventarios y entregas. Mi idea era crear una plataforma para que los clientes pudieran consultar existencias, comparar precios, pedir materiales y coordinar entregas desde el móvil. No quería convertir la empresa en algo irreconocible. Quería modernizarla. Preparé una presentación de 36 páginas. Tenía números, costes, previsiones y un plan para probar el sistema en uno de nuestros 2 almacenes. Aquella noche no pude dormir. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi oficina de Valencia, recibí un correo de nuestro departamento financiero. Habían encontrado una oportunidad de compra en Madrid. El nombre de la empresa aparecía en la pantalla: Navarro Materiales. Leí el informe 2 veces. Las ventas habían caído, existían problemas de deuda y el propietario quería vender antes de terminar el año. Sin embargo, seguían trabajando allí 186 personas. Miré la antigua presentación que aún guardaba en mi escritorio y tomé una decisión. Llamé a nuestro director financiero. «Quiero que preparemos una oferta». «¿A nombre de quién?», preguntó. Miré la pantalla una vez más. «Todavía no pongas mi nombre». Durante los días siguientes intenté mantener la rutina como si aquella cena no hubiera cambiado nada. Por la mañana revisaba los informes de NexoBuild Iberia y por la tarde hablaba con abogados sobre la posible compra de Navarro Materiales. Pero cada vez que cerraba un documento recordaba las palabras de mi padre: «Mateo es quien merece continuar con el legado». No mencionó que 8 años antes había sido él quien me había cerrado la puerta. Cuando tenía 29 años, llevé mi propuesta al despacho de mi padre. Mateo estaba allí porque acababa de incorporarse oficialmente a la empresa. Mi padre hojeó las primeras páginas. «¿Cuánto costaría?», preguntó. «Unos 180.000 euros para la primera fase». «Demasiado. Podemos empezar con una versión pequeña». Siguió leyendo. «¿Y quién va a dirigirlo?». «Yo». Mi padre levantó la vista. «No». Pensé que había entendido mal. «¿No qué?». «No vas a dirigir una transformación tecnológica de esta empresa». «¿Por qué?». Miró a Mateo y después volvió a mí. «Porque este negocio necesita a alguien que conozca el terreno. Los clientes quieren hablar con alguien que entienda de construcción. ¿Yo llevo toda mi vida aquí? Sí, pero una cosa es ayudar en una tienda y otra dirigir una empresa». Pedí una oportunidad. Él cerró la carpeta. «Clara, no quiero que te ofendas, pero este no es un trabajo para una mujer que quiere convertir un almacén en una empresa de informática». Mateo se movió incómodo en la silla, pero no dijo nada. Yo recogí mis papeles. «Entendido». 3 semanas después me fui a Valencia. No tenía inversores, oficina ni equipo. Solo tenía una idea y la certeza de que no quería pasar el resto de mi vida esperando a que mi padre me considerara capaz. La primera versión de NexoBuild era sencilla. Permitía consultar inventarios, comparar precios y coordinar entregas. Después llegaron empresas más grandes. 8 años después, NexoBuild Iberia tenía más de 100 empleados y contratos en varias comunidades autónomas. Habíamos desarrollado sistemas para pedidos, rutas de reparto, inventarios y proveedores. Por eso, cuando llegó el informe sobre Navarro Materiales, supe que no podía ignorarlo. Pero las cuentas mostraban una situación preocupante. Había problemas de liquidez, proveedores que exigían pagos más rápidos y varios préstamos pendientes. Mi equipo calculó que una oferta de 42 millones podía ser razonable si reorganizábamos la empresa sin destruir su estructura. Para evitar que mi apellido influyera en la negociación, creé una sociedad independiente. Los abogados prepararon la documentación y comenzaron las conversaciones. Mi padre no sabía quién estaba detrás.
Eso era exactamente lo que quería. Si rechazaba la oferta, tendría que hacerlo por los números y no por ser su hija. Finalmente presentamos los 42 millones. Mi padre aceptó seguir adelante. Entonces llegó la cena de Navidad. Cuando le dije que Nexobuild era mía, esperaba una discusión. Lo que no esperaba era que cambiara las condiciones casi de inmediato. 2 días después, recibí una llamada de nuestro abogado. Clara, Javier ha decidido detener la operación. ¿Por qué? Dice que no quiere venderte el negocio, pero había aceptado nuestra oferta. Puede retirarse mientras no haya firmado el contrato definitivo. Cerré los ojos. Otra vez había decidido que yo no era la persona adecuada, solo que esta vez ya no estaba buscando su aprobación. Está bien, respondí, que encuentre otro comprador. Una semana después, mi padre anunció que había recibido una oferta de 38 millones de euros de una empresa competidora. Mi abogado volvió a llamarme. Tenemos 2 opciones. Dejamos que vendan y nos retiramos, o hacemos una revisión financiera independiente. Acepté la segunda. Contratamos un equipo externo para revisar contratos, préstamos, garantías y cuentas pendientes. El 5.º día, una analista me pidió que fuera a su despacho. Tenía una carpeta abierta. Clara, encontramos algo que no coincide. Deslizó varios documentos sobre la mesa. Había pagos, garantías y compromisos con proveedores que no aparecían correctamente reflejados en el resumen financiero que nos habían entregado. La cifra total superaba los 3 millones de euros. ¿Cuánto exactamente? Aproximadamente 3.700.000. Miré las hojas. El nombre de Mateo aparecía en varias autorizaciones internas. ¿Es seguro? Necesitamos revisar los originales, pero los documentos son auténticos. Durante años había creído que Mateo simplemente había recibido un lugar que mi padre nunca quiso darme. Ahora existía otra posibilidad. Quizá él también llevaba años intentando sostener una posición para la que no estaba preparado. Pedí que nadie contactara todavía con mi familia. Quería saber exactamente qué había ocurrido antes de acusar a nadie. Esa misma noche mi madre me llamó. Clara, tu padre está muy preocupado. ¿Por la venta? Sí. ¿Y Mateo? Hubo un silencio. Mateo dice que todo está bien. Miré la carpeta sobre mi escritorio. ¿Mamá? ¿Seguro? Ella tardó unos segundos. No lo sé. Fue la primera vez que escuché miedo en su voz cuando hablaba de la empresa. Algunos pagos habían sido garantizados personalmente por Mateo, y otros estaban relacionados con contratos que la empresa nunca había terminado de ejecutar. Cerré el informe y me quedé mirando la ventana. Podía entregar aquella información a los abogados de la empresa competidora, y probablemente la oferta de 38 millones desaparecería. También podía utilizarla para comprar Navarro Materiales mucho más barato. Era la primera vez que tenía una ventaja real sobre mi padre y mi hermano. Pero había algo que todavía no sabía. Mis propios inversores estaban a punto de decirme que 42 millones era demasiado riesgo. Al día siguiente reuní a los 3 socios principales de Nexobuild en nuestra oficina de Valencia. No les conté todavía que Mateo era responsable de los documentos ocultos. Solo puse sobre la pantalla el resumen financiero de Navarro Materiales y expliqué que la deuda real era superior a la cifra presentada durante la negociación. Mi director financiero terminó de hablar y dejó el mando a un lado. Si esos 3.700.000 euros son correctos, el precio de 42 millones ya no representa el mismo riesgo, dijo. Uno de los inversores negó con la cabeza. No queremos comprar un problema familiar. La frase me molestó más de lo que esperaba. No porque fuera injusta, sino porque era cierta. Navarro Materiales ya no era solamente una empresa. Para mí llevaba el apellido de mi abuelo, las tardes que pasé junto a la caja registradora y la voz de mi padre diciéndome que aquello no era un lugar para mí. Podemos renegociar, dije. Mi socia Elena me miró fijamente. ¿Conoces al vendedor? Sí. ¿Personalmente? Demasiado.
Ella entendió que había algo más detrás. No preguntó delante de los demás. Después de la reunión entró en mi despacho y cerró la puerta. Clara, si estás haciendo esto para demostrarle algo a tu padre, no voy a permitir que pongas en peligro nuestra empresa. Me apoyé en el escritorio. No estoy intentando demostrarle nada. Entonces dime, ¿por qué quieres comprar una empresa endeudada que tu propia familia ha llevado al borde de la venta? Tardé unos segundos en responder. Porque conozco el negocio, y porque sé que todavía puede funcionar. Elena cruzó los brazos. Eso no responde a mi pregunta. Miré la vieja fotografía de mi abuelo Manuel que tenía en una estantería. Quiero salvarlo. Ella guardó silencio. ¿Aunque pierdas dinero? Sí. ¿Aunque tu padre nunca te dé las gracias? Sí. ¿Aunque tu hermano termine trabajando para otra persona? Esta vez no respondí inmediatamente. También. Elena se sentó. Entonces necesitas separar una cosa de otra. Si compras Navarro Materiales, tienes que hacerlo como empresaria, no como hija. Aquella frase me acompañó durante todo el fin de semana. El lunes presentamos una propuesta revisada a nuestros inversores. La empresa independiente que había creado para la operación podía asumir parte del riesgo, pero ellos exigieron 2 condiciones. La primera era que redujéramos costes desde el primer año. La segunda era que cerráramos 2 de los puntos de venta menos rentables. Eso significaba despedir a decenas de trabajadores. Pedí tiempo. No quiero cerrar ningún almacén, dije. Entonces no podemos financiar la operación, respondió uno de ellos. Volví a Valencia con la sensación de estar atrapada. Si aceptaba sus condiciones, podía comprar la empresa y convertirla en un negocio más rentable. Pero 2 tiendas desaparecerían, y muchos empleados perderían su trabajo. Si rechazaba el dinero, tendría que financiar una parte enorme con mi propio patrimonio. Durante 8 años había reinvertido casi todo lo que ganaba en Nexo Build. Tenía acciones, algunos inmuebles y ahorros, pero no era una mujer con 40 millones disponibles en una cuenta bancaria. Aún así, hice los números. Podía aportar una cantidad suficiente para mantener viva la oferta, pero si algo salía mal, podía perder gran parte de lo que había construido. Mi abogado fue muy claro. No puedes mezclar la deuda de Navarro Materiales con tus bienes personales sin establecer límites. Lo sé. Entonces no tomes una decisión emocional. No es emocional. Me miró sin responder. Yo sabía que no era del todo verdad. 2 días después viajé a Alcalá de Henares. No avisé a mi padre. Fui directamente al almacén principal. Quería ver el lugar sin que nadie supiera quién era yo en aquella negociación. Cuando entré, un empleado llamado Luis me reconoció. «Clara, ¿eres tú?» Sonreí. Sí, tenía casi 60 años y llevaba más de 30 trabajando allí. «Hace mucho que no vienes». «Lo sé». Miró hacia las estanterías. «Tu abuelo estaría contento de verte». Aquella frase me hizo bajar la mirada. Hablamos unos minutos. Me contó que los pedidos habían disminuido, que algunos proveedores ya exigían pagos anticipados y que Mateo había empezado a cambiar procedimientos sin consultar al personal. «No quiero meterme en problemas», dijo Luis, «pero aquí todos sabemos que las cosas no van bien». Le pregunté por las 2 tiendas que los inversores querían cerrar. Una pierde dinero, la otra no tanto. Pero si cierran ambas, mucha gente tendrá que buscar otro trabajo. Me despedí y caminé hasta mi coche. Allí encontré una llamada perdida de mi padre. Lo devolví. «¿Dónde estás?» «En Alcalá». «¿Has ido al almacén?» «Sí». Su voz cambió. «Clara, esto no es asunto tuyo». «Todavía no». «Te estoy pidiendo que dejes la operación». «¿Por qué?» «Porque eres mi hija. Precisamente por eso debería poder hablar contigo». Hubo silencio. Entonces dijo algo que no esperaba. «No sabes toda la historia». «Entonces, cuéntamela». «No por teléfono». Quedamos para esa misma tarde en el antiguo despacho de mi abuelo. Cuando entré, mi padre estaba sentado detrás de la mesa que había pertenecido a Manuel. Tenía un sobre marrón delante. «Esto no se lo he enseñado a Mateo», dijo. Me senté. «¿Qué hay dentro?»
Mi padre puso una mano sobre el sobre. Documentos de tu abuelo. Lo abrió lentamente y sacó una copia de un contrato antiguo. Cuando Manuel murió, la empresa no estaba en la situación que tú crees. Leí la primera página. Allí aparecía una deuda bancaria de la que nunca había oído hablar. ¿Qué significa esto? Mi padre respiró hondo. Significa que yo también estuve a punto de perderlo todo. Mi padre guardó los documentos y me miró durante unos segundos. Mañana te contaré el resto. ¿Por qué no hoy? Bajó la voz. Porque si te lo cuento hoy, quizá ya no puedas mirar a tu hermano de la misma manera. Salió del despacho y me dejó sola frente a la mesa de mi abuelo. Aquella noche entendí que las deudas de Mateo podían ser solo una parte de la historia. Por primera vez me pregunté qué había ocurrido realmente después de la muerte de Manuel, y por qué mi padre había protegido durante tantos años una versión de la empresa que nunca me había permitido conocer. A la mañana siguiente regresé al despacho de mi abuelo, antes de que abrieran el almacén. Mi padre ya estaba allí. Había colocado sobre la mesa varias carpetas antiguas con clips oxidados. No parecía el hombre que había anunciado una venta de 42 millones de euros durante una cena de Navidad. Parecía alguien que llevaba años evitando abrir una caja que sabía que todavía dolía. «Siéntate», me dijo. Me senté frente a él. Sacó una copia del contrato. Cuando murió tu abuelo, la empresa tenía una deuda importante. Había pedido financiación para ampliar el almacén y comprar vehículos, pero la deuda era demasiado grande. Lo miré. ¿Y qué hiciste? Vendí 2 propiedades que tenía. ¿Para salvar la empresa? Asintió. No quería que los empleados perdieran su trabajo. Tu abuelo había confiado en ellos. Guardé silencio. Entonces sí entendías lo que significaba proteger un negocio. Mi padre bajó los ojos. Sí. Sacó otra carpeta con una fotografía de Mateo. Cuando tu hermano empezó a trabajar aquí, pensé que él podría continuar la empresa. ¿Y por eso me apartaste? Pensaba que era lo mejor para la familia. Aquella respuesta me dejó más cansada que enfadada. Durante años pensé que mi padre no confiaba en mí. Ahora descubría que había visto mis capacidades, pero decidió no utilizarlas. No por falta de confianza, sino por una idea equivocada de lo que debía ser una familia. Papá, ¿cuándo empezaron los problemas de Mateo? Mi padre tardó demasiado en contestar. Hace unos 3 años. ¿Y los 3.700.000 euros? Su expresión cambió. ¿Cómo sabes esa cifra? Por una revisión financiera. Mi padre se levantó y caminó hasta la ventana. Mateo empezó a firmar contratos para conseguir clientes grandes. Algunos salieron mal. Después pidió financiación para cubrir los pagos pendientes. Pensó que podía recuperarlo. ¿Y tú lo sabías? Sabía que había dificultades. ¿No sabía el tamaño real de la deuda? Eso no es lo mismo. Lo sé. Me entregó otra carpeta. Allí estaban algunos correos entre Mateo y el director financiero. En varios mensajes, mi hermano pedía que determinados compromisos no aparecieran todavía en los informes generales. No parecía querer quedarse con dinero. Intentaba ganar tiempo, pero había ocultado información importante. ¿Por qué no me llamaste?, pregunté. Mi padre se volvió hacia mí. Porque ya te habías marchado, y porque no quería admitir que quizá había cometido un error. Esa fue la primera vez que escuché algo parecido a una confesión de mi padre. No lo había hecho por mí. Lo había hecho por él mismo. Quería creer que la decisión de convertir a Mateo en heredero había sido correcta. ¿Y ahora quieres vender? Sí, antes de que todo termine peor. Asentí lentamente. ¿Sabes que el comprador de 38 millones está revisando las cuentas? Sí. Entonces también descubrirán los 3.700.000. Mi padre se quedó quieto. ¿Quién te lo dijo? No importa. Comprendió que ya no podía ocultarlo. Si descubren todo, la oferta puede desaparecer. Exactamente. Y si desaparece, quizá la empresa entre en un proceso mucho más complicado.
Pensé en Luis y en los otros trabajadores. Pensé en las 2 tiendas. Pensé en la vieja fotografía de mi abuelo. Podía dejar que el negocio se hundiera y decirme que no era mi problema, pero no quería salvar la empresa destruyendo a mi hermano. Quiero hablar con Mateo, dije. Mi padre negó con la cabeza. No ahora. ¿Por qué? Porque cree que quieres quitarle todo. No quiero quitarle nada. Él no lo ve así. Salí del despacho sin despedirme. Encontré a Mateo en el aparcamiento. Estaba junto a su coche mirando unos papeles. Al verme, los guardó rápidamente. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. No sabes lo que estoy haciendo. Tienes razón. Me acerqué un poco, pero sé que hay deudas que no aparecen en los informes. Mateo palideció. ¿Quién te lo contó? Los números. Clara, no entiendes. Entonces explícame. Miró hacia el edificio. No puedo. ¿Por qué? Porque si te lo cuento, papá me echará. Mateo, si ya sabes que la empresa está en problemas, esconderlo no la va a salvar. Él apretó los papeles contra el pecho. Intenté arreglarlo. ¿Cómo? Con nuevos contratos. ¿Y funcionó? No respondió. ¿Cuánto tiempo sabías que no funcionaría? Finalmente me miró. No lo sé. Su voz ya no sonaba desafiante. Sonaba agotada. Solo necesitaba que un proyecto saliera bien. ¿Y por eso ocultaste los documentos? Tenía miedo. Aquella palabra me sorprendió. Durante años había imaginado a Mateo como el hijo favorito que había recibido todo sin esfuerzo. En ese momento parecía simplemente un hombre atrapado dentro de una decisión que había ido creciendo hasta hacerse demasiado grande. Voy a hacer una oferta de 42 millones, le dije. Pero no para castigarte. Mateo levantó la cabeza. Papá no te la aceptará. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué sigues? Porque hay 186 personas que no tienen nada que ver con nuestros problemas. Mateo guardó silencio. Antes de entrar en su coche dijo, «Hay algo más que no sabes». Me volví. ¿Qué? El comprador de 38 millones no es quien papá cree. ¿Qué significa eso? Mateo negó con la cabeza. Pregúntale a él. Se marchó antes de que pudiera detenerlo. Volví a llamar a mi abogado y le pedí que revisara la identidad de la empresa que había presentado la oferta rival. 2 horas después, recibí un mensaje que me hizo abrir de nuevo todos los documentos. El comprador no era una compañía independiente. Detrás de ella había un antiguo socio de mi padre, alguien cuyo nombre aparecía en los papeles de mi abuelo. Y entonces entendí que la venta podía tener una segunda razón que nadie me había contado. El nombre que aparecía detrás de la oferta rival era el de Ricardo Salvatierra. Yo lo recordaba de mi infancia. Había sido socio de mi abuelo durante los últimos años de su vida y después había vendido su participación a mi padre. Siempre había pensado que aquello había terminado bien, pero los documentos contaban otra historia. Llamé a mi abogado y le pedí que investigara todas las sociedades relacionadas con Ricardo. No quería acusar a nadie sin pruebas. 2 horas después me llamó. Clara, hay algo importante. Dime. La empresa que ofrece 38 millones está controlada por una sociedad de inversión. Esa sociedad tiene como administrador a una persona vinculada a Ricardo. Cerré los ojos. ¿Y eso es legal? Puede serlo. Lo que debemos averiguar es si hubo información privilegiada o algún acuerdo previo. No necesitaba más para entender que mi padre había estado negociando con alguien que conocía perfectamente la debilidad de Navarro Materiales. Aquella misma tarde fui a verlo. No llevé a mis abogados. Solo llevé una copia del informe. Lo dejé sobre su escritorio. ¿Quién es Ricardo Salvatierra? Mi padre miró el papel y no respondió. Papá. Finalmente se sentó. Ricardo conoce esta empresa desde antes de que tú nacieras. ¿Y está ahí detrás de la oferta de 38 millones? No, directamente. Pero sí, mediante una sociedad. Mi padre pasó una mano por su rostro. No quería que lo supieras.
Eso parece ser una costumbre en esta familia. No respondió. ¿Qué quiere Ricardo? Comprar barato. ¿Y después? Mi padre miró por la ventana. No lo sé, si lo sabes. Quiere quedarse con los contratos grandes y vender algunos activos. ¿Y los empleados? Mi padre permaneció callado. Esa respuesta fue suficiente. Entendí que los 186 trabajadores no eran parte del plan de Ricardo. Eran un coste que podía reducirse. Mi padre se levantó. Clara, no puedo aceptar tu oferta. ¿Por qué? Porque eres mi hija. Eso no es una razón empresarial. Para mí sí. Entonces acepta los 38 millones. Él bajó la cabeza. No quiero venderle a Ricardo. Entonces déjame comprar. No puedo. ¿Por qué? Porque si tú compras la empresa, todo el mundo dirá que te la entregué. Lo miré durante varios segundos. Papá, hace 8 años no quisiste darme una oportunidad porque decías que yo no entendía este negocio. Ahora no quieres vendérmelo porque tienes miedo de lo que otros puedan pensar. No contestó. No te estoy pidiendo que me regales nada. Te ofrezco más dinero que el otro comprador. No es tan sencillo. ¿Qué falta? Él tardó en responder. Tu madre no sabe que hipotecamos la casa hace años para mantener la empresa. Aquella frase me dejó quieta. ¿Qué? Fue después de que tu abuelo muriera. No quería que nadie supiera que habíamos estado tan cerca de perderlo todo. Comprendí que estaba agotado. Mi padre había mezclado años, deudas y decisiones hasta no saber qué podía contar sin derrumbar la imagen que había construido. ¿Cuánto queda de esa deuda? Poco. Entonces no es el problema principal. No. El problema es Mateo. Mi padre cerró los ojos. Sí. Esa noche hablé con Elena. Le expliqué todo. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo, «Tenemos una oportunidad». ¿De comprar? De comprar bien. Nuestros inversores no quieren financiar 42 millones. Entonces no dependamos completamente de ellos. Le expliqué cuánto podía aportar personalmente. Elena hizo algunos cálculos. Si utilizas tanto de tu patrimonio y algo sale mal, NexoBuild puede seguir funcionando, pero tú perderás una parte enorme de lo que has construido. Lo sé. ¿Estás segura? Miré la fotografía de mi abuelo. No quiero que Navarro Materiales termine en manos de alguien que solo piensa en venderla por partes. Elena respiró profundamente. Entonces necesitamos otra estructura. Durante los siguientes 4 días trabajamos con abogados y financieros. Propusimos mantener la oferta de 42 millones, pero dividirla entre capital propio, financiación bancaria y una inversión minoritaria. El banco pidió garantías adicionales. Yo acepté asumir una parte del riesgo personalmente, pero puse un límite claro. Mi patrimonio no podía quedar comprometido más allá de una cantidad determinada. No quería salvar la empresa destruyendo NexoBuild. Mientras negociábamos, recibí una llamada de uno de los inversores. Clara, hay una condición nueva. ¿Cuál? Si mantenemos los 42 millones, debemos cerrar 2 tiendas durante el primer año. No. Entonces retiramos nuestra participación. Retírala. Hubo silencio. ¿Estás dispuesta a perder nuestra financiación? Sí. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Acababa de perder una parte importante del respaldo financiero, pero también había tomado una decisión. No iba a cerrar 2 tiendas solo para que una adquisición pareciera más rentable sobre el papel. Al día siguiente volví a Alcalá. En la entrada del almacén vi a Luis hablando con otros trabajadores. Uno de ellos me reconoció y sonrió. ¿Has vuelto para quedarte? No supe qué responder. Todavía no. Él se encogió de hombros. Aquí siempre esperamos que alguien vuelva. Aquella frase me acompañó hasta el despacho. Allí encontré a Mateo sentado solo. Tenía una caja con sus cosas junto a la puerta. ¿Te vas? Papá me ha pedido que deje la dirección. ¿Por los documentos? Asintió. ¿Vas a contar la verdad? No sé.
Me senté frente a él. Mateo, si hay algo que pueda perjudicar a la empresa, necesito saberlo. Sacó un sobre. Hay más contratos. Lo abrió. Dentro había documentos que demostraban que varios de los compromisos ocultos estaban vinculados a decisiones que él había tomado personalmente. Podría utilizar esto para destruirte, dije. Mateo bajó la mirada. Lo sé. Pero no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque no necesito que desaparezcas para demostrar que puedo dirigir la empresa. Él levantó los ojos. Papá nunca te dijo eso. No. Siempre pensó que tú querías quitarme mi lugar. Sonreí con tristeza. Yo solo quería que alguna vez me dejara tener uno. Mateo guardó silencio. Antes de irme, le dije, mañana habrá una reunión con papá, los abogados y los compradores. Quiero que estés allí. ¿Para qué? Para que dejemos de escondernos. Esa noche preparé una carpeta con los documentos más importantes. Podía llevarlos todos y dejar que los abogados explicaran cada deuda. También podía escoger un solo documento y darle a mi padre la oportunidad de escuchar la verdad de boca de su hijo. Todavía no sabía cuál de las dos opciones iba a cambiar nuestra familia para siempre. La reunión se celebró en una sala pequeña del segundo piso del almacén principal. Estaban mi padre, Mateo, 2 abogados, un representante del banco y el asesor de la empresa que había ofrecido 38 millones. Mi padre entró acompañado de Mateo. Cuando terminó la revisión inicial, mi abogado hizo una pregunta concreta. ¿La oferta de 38 millones se mantiene después de revisar las obligaciones financieras pendientes? El hombre respondió que necesitaban aclarar algunos contratos. Yo miré a Mateo. Tenía las manos juntas sobre la mesa. Mi padre parecía incómodo. Entonces abrí mi carpeta y saqué un solo documento. Era una autorización firmada por Mateo que demostraba que conocía una de las deudas principales meses antes de que apareciera en los informes familiares. Deslicé la hoja hacia mi padre. Papá, esto es lo único que quiero que veas ahora. Él la tomó y leyó en silencio. Y después miró a Mateo. ¿Esto es tu firma? Sí. ¿Por qué no me dijiste nada? Mateo tardó unos segundos. Porque pensé que podía solucionarlo. ¿Cuánto tiempo llevabas ocultándolo? Casi 1 año. Mi padre dejó el documento sobre la mesa. ¿1 año? Mateo asintió. Al principio era una cantidad pequeña. Después un cliente retrasó un pago y tuve que cubrir otros compromisos. Pedí financiación pensando que el siguiente contrato lo arreglaría todo. Mi padre seguía mirando los documentos. Mateo continuó. Después, las cantidades crecieron. Cada vez que pensaba en contártelo, recordaba todo lo que habías dicho sobre mí. Que yo era quien iba a continuar el negocio. Que tenía que demostrar que estabas orgulloso de mí. Me daba vergüenza decirte que no podía. Nadie habló durante varios segundos. Entonces mi padre preguntó, ¿y por eso intentaste vender? Pensé que una venta podía cubrir las deudas y que nadie sabría lo que había pasado. Mateo había intentado mantener la imagen del hijo que mi padre había elegido, y, al hacerlo, había puesto en riesgo a 186 trabajadores. El representante rival pidió unos minutos y salió de la sala con su asesor. Mi padre se quedó sentado. «Clara», dijo finalmente. «¿Cuánto sabes?» «Lo suficiente». ¿Podrías utilizar esos documentos para bajar tu oferta? Sí. ¿Cuánto? Probablemente varios millones. Me miró directamente. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque no quiero comprar la empresa por el precio más bajo posible. Quiero que sobreviva. Mateo no dijo nada. Mantengo los 42 millones, dije. Mi padre levantó la vista. Puse una hoja sobre la mesa. La primera condición era que los 186 empleados conservarían sus puestos durante al menos 3 años, salvo causas laborales individuales legalmente justificadas. La segunda era que el nombre Navarro Materiales permanecería en las fachadas y documentos comerciales. Mi padre leyó despacio. ¿Por qué quieres conservar el nombre?
Porque no estoy comprando tu apellido. Estoy comprando el legado de Manuel. Él apretó los labios. Pensé que querías borrarme de la empresa. Durante muchos años quise que me reconocieras. Ahora ya no necesito eso. Mateo levantó la mirada. Entonces, ¿por qué haces todo esto? Lo miré. Porque hay personas que trabajaron aquí toda su vida y no tienen culpa de nuestros problemas. ¿Y yo? Tú tendrás que responder por las decisiones que tomaste. Mateo bajó los ojos. Podrías destruirme. No necesito hacerlo. Pero podrías. ¿Sí? ¿Y no lo harás? No. Mi padre escuchaba sin intervenir. En ese momento regresó el representante del comprador rival. Se sentó y explicó que, después de revisar la información, su empresa ya no podía mantener los 38 millones. Necesitaban reducir considerablemente la oferta. Mi abogado me miró. Clara, todavía puedes retirarte. Pensé en los empleados, en Luis, en las 2 tiendas y en la vieja cinta métrica que mi abuelo llevaba cuando empezó el negocio. No, dije. Seguimos adelante. Cuando llegó el momento de firmar, mi padre tomó el bolígrafo y se quedó quieto. Tu abuelo tenía una frase, dijo. Una empresa no pertenece realmente a quien tiene las llaves, sino a quien consigue que mañana siga funcionando. Firmó. Yo firmé después. Mateo también firmó los documentos necesarios para reconocer su salida de la dirección y colaborar con la revisión financiera. Cuando todo terminó, mi padre me pidió que esperara. Entró en el antiguo despacho de Manuel y regresó con una pequeña caja de madera. Dentro estaba una vieja cinta métrica de latón, gastada por los años. Era de tu abuelo, dijo. La llevaba cuando empezó el primer almacén. La tomé sin decir nada. Mi padre añadió, siempre pensé que yo tenía que decidir quién continuaría su trabajo. Miró la cinta métrica. Ahora entiendo que nunca fui yo quien debía elegir. No era una disculpa perfecta, pero era la primera vez que mi padre reconocía que había tomado una decisión equivocada. Guardé la cinta en mi bolso. Salimos juntos del edificio. Entonces mi abogado recibió una llamada del banco. Se apartó unos metros, escuchó durante casi 1 minuto y regresó con el rostro serio. Clara, hay un problema con la financiación. Miré el contrato que acabábamos de firmar. ¿Qué problema? El banco quiere revisar una garantía antes de liberar el dinero. ¿Qué garantía? Mi abogado abrió su ordenador y me mostró un documento que nadie había mencionado durante la negociación. Era una garantía personal firmada años atrás por mi padre. Y si seguía vigente, podía cambiar completamente el cierre de la operación. La garantía que había firmado mi padre años atrás estaba vinculada a una antigua línea de crédito que, según los documentos actuales, todavía aparecía activa. Si el banco la consideraba válida, no solo podía retrasar el cierre, sino exigir nuevas condiciones antes de liberar el dinero. Mi abogado me explicó que teníamos que comprobar el estado exacto de aquella garantía antes de continuar. Volví a mirar a mi padre. ¿Sabías que esto seguía vigente? Negó con la cabeza. Pensaba que se había cancelado. ¿Quién gestionó la cancelación? Mi padre miró a Mateo. Mateo bajó la mirada. Yo debía hacerlo, dijo. Durante unos minutos nadie habló. Podía haber utilizado aquel error como otra razón para abandonar la operación. En lugar de eso, pedí al banco una revisión completa. Descubrimos que la deuda principal había sido pagada años atrás, pero la garantía nunca se había actualizado correctamente en uno de los registros. No era un nuevo agujero financiero, pero sí un problema que debía resolverse antes de completar la compra. Durante 3 días, nuestros abogados intercambiaron documentos con el banco. Finalmente aceptaron liberar la garantía con una condición. Parte del precio quedaría retenida hasta que todos los registros estuvieran actualizados. Eso reducía mi liquidez inicial, pero la operación podía continuar. Cuando firmamos el cierre definitivo, eran casi las 7 de la tarde. Yo llevaba más de 10 horas revisando documentos, y aún así no sentía que hubiera ganado nada.
Solo cuando salí al patio del almacén comprendí que las llaves que tenía en la mano ya no pertenecían a mi padre. Eran las llaves de una empresa que ahora tendría que demostrar que podía salvar. Al día siguiente reuní a los empleados. No preparé un discurso complicado, les dije la verdad. Navarro Materiales tiene problemas. Vamos a cambiar muchas cosas, pero no voy a cerrar las 2 tiendas y los 186 puestos de trabajo se mantendrán durante los próximos 3 años. Al principio, nadie reaccionó. Después Luis comenzó a aplaudir. Otros trabajadores se unieron. Yo levanté una mano para detenerlos. No quiero aplausos todavía. Quiero que trabajemos. Durante los siguientes meses puse en marcha el plan que mi padre había rechazado 8 años antes. Instalamos un sistema digital de inventario. Creamos una plataforma para pedidos de contratistas. Reorganizamos las rutas de reparto y negociamos nuevos acuerdos con proveedores. Las 2 tiendas permanecieron abiertas, aunque cambiaron su función. Una se convirtió en un centro especializado para profesionales, y la otra en un punto de recogida y distribución. No fue sencillo. Hubo semanas en las que los números parecían empeorar antes de mejorar. Algunos empleados desconfiaban de los cambios. Otros estaban cansados de escuchar promesas. Yo entendía su desconfianza. Habían visto demasiadas decisiones tomadas desde despachos. Por eso pasaba parte de cada semana en los almacenes. No para demostrar que sabía trabajar allí, sino para escuchar. Un año después, las ventas empezaron a crecer. El sistema de pedidos redujo errores, la entrega rápida recuperó clientes y los costes de inventario bajaron. Navarro Materiales volvió a generar beneficios. No se convirtió en una empresa completamente distinta. Seguía teniendo las mismas paredes, muchas de las mismas personas y el mismo nombre sobre la entrada, pero ahora funcionaba de una manera que mi abuelo probablemente habría entendido. Mateo se marchó de la empresa después de completar la revisión financiera. Durante varios meses apenas hablamos. Después me llamó para preguntarme si podía ayudarlo a preparar un currículum. Lo hice. No le conseguí un puesto. No quería volver a resolverle la vida, pero le expliqué cómo presentar su experiencia sin ocultar sus errores. Encontró trabajo en otra empresa de distribución y empezó desde un puesto mucho más pequeño. Nuestra relación no volvió a ser como antes, pero dejó de estar basada en la competencia. Mi madre también comenzó a visitarme más. Una tarde llegó al despacho con café y vio la cinta métrica de mi abuelo sobre mi mesa. «Tu padre la busca a veces», dijo. Sonreí. «¿Puede venir a verla?» Mi padre tardó 2 semanas en aceptar la invitación. Cuando llegó, caminó por el almacén durante unos minutos. No me dijo que estaba orgulloso. Tampoco necesitaba que lo hiciera. Se detuvo frente al antiguo mostrador y pasó la mano por la madera. «Tu abuelo habría querido ver esto», dijo. «Lo sé». Después me miró. «Clara, yo me equivoqué contigo». Aquella frase fue más importante que cualquier reconocimiento público que hubiera imaginado durante mi juventud. No respondí con un discurso. Solo le serví un café. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó cosas que nunca había sabido sobre Manuel, sobre las deudas, sobre el miedo de perder la empresa y sobre la presión que sintió cuando tuvo que convertirse en responsable del negocio demasiado pronto. Por primera vez pude escuchar a mi padre sin intentar demostrarle nada. Comprendí que durante años había confundido su aprobación con mi valor. Pensaba que, si conseguía suficiente dinero, si creaba una empresa más grande o si lograba comprar Navarro Materiales, finalmente sentiría que había ganado. Pero cuando tuve las llaves en la mano, descubrí que la victoria no estaba allí. Tampoco estaba en haber podido destruir a Mateo con los documentos que encontré. Mi verdadera victoria había sido decidir qué clase de persona quería ser cuando finalmente tuve poder para hacer daño. Conservé todos los documentos de la revisión financiera. No los escondí ni los utilicé como amenaza. Se entregaron a los asesores correspondientes y Mateo asumió las consecuencias profesionales de sus decisiones. Yo hice lo mismo con mis propios errores durante la integración.
No todo salió bien. Hubo contratos que tuvimos que cancelar y clientes que no regresaron, pero 3 años después, los 186 empleados seguían trabajando en Navarro Materiales. Las 2 tiendas seguían abiertas. El nombre de mi abuelo continuaba sobre la entrada. Y yo ya no esperaba que mi padre me dijera que era suficiente. Algunas tardes, antes de cerrar el despacho, saco la vieja cinta métrica de latón y la dejo sobre la mesa. Está gastada, tiene pequeñas marcas y ya no mide con precisión. No importa, para mí representa algo diferente ahora. Durante mucho tiempo pensé que tenía que demostrar que era digna de continuar la historia de mi familia. Ahora sé que una historia familiar no es una deuda que una hija tenga que pagar. Es algo que cada generación decide qué conservar y qué cambiar. Yo no compré Navarro Materiales para vengarme de mi padre. La compré porque pude ver su valor incluso cuando todos estaban mirando únicamente sus problemas. Y cuando finalmente dejé de necesitar que mi padre me eligiera, pude elegir yo misma quién quería ser.